Lógica contemporánea. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, los estudios de la lógica buscaron una fundamentación de los principios matemáticos. Por ello, se comprende que los creadores de la nueva lógica, desde Leibniz pasando por Boole y Frege, fueron grandes matemáticos, a diferencia de los llamados padres de la lógica tradicional, quienes desarrollaron sus concepciones desde planteamientos filosóficos mucho más amplios. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la lógica sería revolucionada profundamente. En 1847, Georges Boole publicó un breve tratado titulado El análisis matemático de la lógica, y en 1854, uno más importante, titulado Las leyes del pensamiento. La idea de Boole fue construir una lógica como un cálculo, en el que los valores de verdad se representan mediante el 0, que quiere decir falsedad, y el 1, que quiere decir verdad, y a los que se les aplican operaciones matemáticas como la suma y la multiplicación. Al mismo tiempo, Augusto de Morgan publica en 1847 su obra Lógica formal, donde introduce las leyes de Morgan e intenta generalizar en la noción del silogismo. Otros contribuyentes fueron John Venn, Charles Sanders Peirce y Ernst Schroeder. Sin embargo, la verdadera revolución de la lógica vino de la mano de Frege, quien frecuentemente es considerado como el lógico más importante de la historia, junto con Aristóteles. En su trabajo de 1879, La conceptografía, Frege ofrece por primera vez un sistema completo de lógica de predicados. También desarrolla la idea de un lenguaje formal y define la noción de prueba. Todas estas ideas constituyeron una base teórica fundamental para el desarrollo de las computadoras y las ciencias de la computación, entre otras cosas. El siglo XX sería uno de enormes desarrollos en lógica. A partir del siglo XX, la lógica pasó a estudiarse por su interés intrínseco, es decir, lo sensible, y no solo por sus virtudes como propedéutica, por lo que estudió a niveles mucho más abstractos. En 1910, Bertrand Russell y Alfred Whitehead publican Principia Mathematica, un trabajo monumental en el que logran gran parte de la matemática a partir de la lógica, evitando caer en las paradojas en las que cayó Frege. Principia Mathematica tuvo un éxito rotundo y llegó a considerarse uno de los trabajos de no ficción más importantes e influyentes de todo el siglo XX. Principia Mathematica utiliza una notación inspirada en la de Giuseppe Peano, parte de la cual todavía es muy utilizada hoy en día. En la lógica contemporánea hubieron grandes desarrollos. Los principales desarrollos fueron 4. El positivismo lógico. Recibe el nombre de positivismo lógico esta corriente filosófica de comienzos del siglo XX, por compartir, en términos generales, la tesis central de Augusto Comte, fundador del positivismo, para quien la única fuente del conocimiento es la percepción sensible, es decir, aquello que se percibe a través de los sentidos. Y el único criterio de validez del conocimiento tiene que ver con la verificabilidad, es decir, todo lo que se puede verificar y sustentar. El siguiente es la filosofía analítica. Se puede afirmar que sus representantes, Moore, Wittgenstein y Russell, entre otros, plantearon que la filosofía no puede dedicarse a otra cosa que al análisis del lenguaje. Sostuvieron que incluso en la historia de la filosofía, el tema del lenguaje ha sido el eje central de las reflexiones. Desde Sócrates hasta el siglo XX, los grandes problemas sobre Dios, el ser, la verdad, el mundo han tenido que ver directamente con indagaciones sobre naturaleza del lenguaje. El enfoque pragmático de la lógica. Filósofos del lenguaje como Wittgenstein y Carnap, además de sus preferencias por el análisis sintáctico del lenguaje, es decir, la estructura y la forma de las palabras u oraciones, destacaron que es el uso de las palabras y las expresiones aquello que determina su orden o su estructura gramatical y su significado. Para ellos,
No solo la lógica de la sintaxis de las palabras y las expresiones lo que define su sentido, sino el uso que se haga de estas en un contexto o situación determinada. La formalización de la lógica. Se ha dicho que toda la lógica debe ser llamada lógica formal, por ocuparse de estructuras universales de enunciación y de razonamiento. Sin embargo, la formalización del sentido crítico se produce cuando se sistematizan las proposiciones en una serie de símbolos a partir de los cuales se establecen ciertas reglas de procedimientos y análisis. Por ejemplo, el signo de negación se lee no, el punto de conjunción se lee y así sucesivamente.